¿qué tienen en común el Supertone y el Vaporwave? Así es, son géneros musicales nacidos en el Internet. ¿Y si nosotros también creamos uno? Bienvenido, espero que te agrade este nuevo formato. Recientemente, mientras estaba fuera de YouTube, he estado trabajando en varias cosas, una de ellas es crear un género musical. Verás, hace aproximadamente 2 meses estaba discutiendo en Discord acerca de un cierto canal, más puntualmente, sobre el canal de mi mejor amigo, Cicada, Vinil para los amigos. Te recomiendo que te suscribas a su canal si todavía no lo estás. Bueno, el punto es que él tiene una manera especial de hacer música, se nota mucho en sus comienzos, lo que realmente llamó mi atención. Escuchen, esta es una canción que hice con él. Welcome to my Christmas. Al final decidimos crear un género a partir de eso, y se llamó Kadacore. Kadacore, género musical inspirado en la ausencia del bajo, y en la extrema distorsión generada a base de filtrar mucho el kick o el bombo. Sé que tal vez hayan cosas aún más importantes por las cuales preocuparse en lugar de hacer un género musical, ya que de por sí, ya hay miles de ellos, pero continuemos. Decidí inaugurar el género colaborando con Acid Applejack, canal el cual también recomiendo que te suscribas. Entonces así quedó el resultado final. La verdad es que no salió tan bien como esperaba, algo debió salir mal en el proceso, así que me dediqué a averiguar qué es lo que hace diferente la canción con Cicada versus la canción con Acid Applejack. Resulta que en varios estudios se muestra cómo nuestros cerebros reaccionan al bajo en una canción. Un artículo en específico habla de cómo nuestros cuerpos parecen sentir más el bajo que nuestros oídos. Como sabrás, el sonido no es más que los impulsos de nuestros cerebros, los cuales se generan a partir de las ondas que viajan en el aire y chocan con nuestros oídos. Dependiendo su frecuencia, es decir, cuántas veces vibra la onda por segundo, se puede distinguir la altura del sonido. Así podemos diferenciar entre sonidos agudos, medios o graves, pero por el momento nos concentraremos en los graves. Hay ciertas frecuencias, por debajo de los 20 Hz, en las que nuestros oídos ya no logran distinguir las ondas como sonidos, en su lugar nuestro cuerpo logra distinguirlas como vibraciones, y eso nos hace sentir bien. Queremos seguir escuchando los graves, por eso hay tantos videos con la frase Bass Boosted en el título. Pero también hay otra razón por la cual las canciones con bajo son buenas, y creo que es aún más importante. El bajo es la base armónica y rítmica de una canción. Este funciona como un colchón, dando así sentido a los demás sonidos. Volviendo al artículo de la Merriam School of Music, se cita un estudio de Traynor y sus colegas de la Proceedings of the National Academy of Science, el cual dice: MMN fue mayor en respuesta a las desviaciones de tiempo para el tono más bajo que el más alto, lo que indica una mejor codificación para el tiempo de los tonos más graves en comparación con los tonos más altos. Es por eso que al quitarle a una canción el bajo, se siente vacía, casi como sin ritmo. En este punto, hacer un género basado solamente en la ausencia del bajo, parece una gran tontería. Pero sin embargo, la canción con Cicada, aun sin los bajos, parece mantener el ritmo y la intensidad. Además de que casi cubre todo el espectro sonoro, exceptuando claro, los graves. De hecho, la canción tiene similitudes con algo llamado el ruido blanco. En resumen, el ruido blanco es un ruido persistente en el tiempo, el cual cubre la mayoría de frecuencias. Un ejemplo sería el sonido de la lluvia, el viento, de mucha gente hablando en una cafetería, o el ventilador de tu casa. Se siente también este tipo de ruido, que hay cientos de videos de más de 1 hora, donde solo se escucha el ruido blanco. Y es que nos ayuda a concentrarnos e inclusive a
Thank you for using Dream Engine. Unfortunately, your license has expired. If you want to see your family again, please call the following number: 6874747077777 Please keep calm. We are in a difficult situation. Follow the rules and neither you nor your family will get hurt. I hope your experience using Dream Engine has been useful. Thank you very much for using